Mis amados hermanos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy, domingo 10 de enero de este 2021 que ya el Señor nos ha concedido, al menos estar por su gracia y misericordia en estas primeras 2 semanas. Quiero agradecer al Señor primeramente por estar nuevamente con ustedes y bueno, ir de lleno a la enseñanza que el Señor nos permite compartir hoy, domingo 10 de enero, con ustedes. El título, como lo prometimos, es una continuación de la enseñanza de la semana pasada, una marca del cristiano, un corazón agradecido. El pasaje de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versos 16 al 18, servirá de nuestra base para enseñar. Recordemos que la semana pasada estuvimos con ustedes viendo el tema de las primicias, el pasado domingo 3 de enero, y estuvimos compartiendo qué son las primicias, qué significa honrar a Dios con nuestras primicias y qué es lo que el Señor nos está llamando a hacer. Compartimos el pasaje de Deuteronomio 26 del 1 al 10, donde vimos uno de los pasajes claves para entender el espíritu del mensaje y de la enseñanza de lo que significa las primicias en la vida del creyente. Usted podrá repasar ahí y tendrá en cuenta los colores que estamos usando. El Señor le decía, cuando tú hayas entrado, cuando hayas tomado posesión, tomarás de tus primicias, las pondrás, las presentarás y dirás. El israelita recordaba todo lo que Dios había hecho por él y justamente esa libertad que pudieron tener luego de más de 400 años de cautiverio, Jehová, con brazo fuerte y extendido, los pudo libertar. Y como dice ahí, el israelita tenía que traer estas primicias del fruto de la tierra y adorar delante del Señor. Entendimos que, si bien es cierto, hay tres motivos por los que el pueblo de Dios daba las primicias, tres de esos motivos están ahora vigentes para la iglesia. Obviamente el primero era porque el pueblo judío cumplía y observaba la ley. Entendemos y lo aprendimos que Israel estaba bajo la ley. Nosotros estamos bajo la gracia, pero al igual que Israel, nosotros reconocemos como iglesia que todo viene del Señor, que nada de lo que eh, que nada de lo que llega a nuestras manos, nuestra familia, nuestros dones, la vida, la oportunidad de poder servirle a Dios y tantas cosas que Dios nos regala, es un motivo para reconocer que todo viene de Dios y estar agradecidos con nuestro Señor. También vimos que las primicias es nuestra ofrenda a Dios, porque lo primero de nuestros frutos debe ser entregado porque es un principio bíblico, las primicias. Y es más que un ritual, es un estilo de vida. Vimos el pasaje de Caín y Abel, escrito en Génesis 4, verso del 1 al 7. Compartimos los primeros dos versos donde Eva concibe a Caín y luego a su hermano Abel. Pero ¿se acuerda usted que estuvimos eh, enfatizando los siguientes versos del 3 al 7 con tres diversas traducciones diferentes de la Biblia? Le sugerí la Reina Valera 60, la nueva traducción viviente y la traducción del lenguaje actual. Como usted lo puede ver en estos momentos, podemos ver lo importante de la enseñanza de la palabra de Dios, que las primicias en este momento de las vidas de estos dos personajes de la Biblia llegan en un momento normal, al tiempo de la cosecha. Después de la bendición de Dios, Caín presentó algunos de sus cultivos, dice la nueva traducción viviente. En la versión de Reina Valera usted puede leer lo que aprecia también ahí, que trajo del fruto de la tierra. Más abajo vemos que trajo una ofrenda. Pero veamos con los colores la diferencia en cómo Abel trajo su ofrenda al Señor. Usted lo puede ver ahí claramente y vimos que Abel presentó una ofrenda, lo mejor de sus corderos, las crías más gordas, dice la traducción del lenguaje actual. Qué interesante, ¿verdad? Aprender la palabra de Dios con tres traducciones
que yo recomiendo. Nueva Traducción Viviente, la traducción del lenguaje actual y la Reina Valera. Estuvimos viendo que este pasaje nos enseña que Caín hizo, bajo sus propios términos, hizo lo que él creía que era adorar a Dios, traerlo primero sus frutos, las primicias. Se aseguró primero él si tenía para comer. Y eso no es adoración, no es fe. Abel, sin embargo, no lo hizo de esa manera, lo hizo a la manera de Dios, la correcta, la que a Dios le agrada. Abel trajo lo primero, lo mejor, no le importó su persona, porque sabía que Dios iba a cuidar de él. Eso es fe. Vimos también los versos siguientes, del 6 al 7, bajo esta forma de aprender de las traducciones, que el Señor no nos abandona. Como usted puede ver, el Señor le pregunta a Caín, si haces lo correcto, serás aceptado. Pero si te niegas a hacer lo correcto, ten cuidado, dice la Nueva Traducción Viviente. El pecado está a la puerta, al acecho, ansioso por controlarte, pero tú lo debes dominar y ser su amo. La importancia de que Dios nos habla de que el pecado ofende al Señor cuando nosotros no hacemos de corazón nuestras primicias, nuestra ofrenda a Dios, nuestros diezmos, ofrendas y también todo lo que podamos entregar al Señor, que es nuestra vida, nuestros talentos, nuestro servicio, nuestra familia, en agradecimiento. Qué interesante esta forma que Dios nos enseña a ver. Por supuesto, lo primero es lo mejor, el orden divino. Primero honras a Dios y luego tus lagares, todo, tu casa será llena. Primero Dios. Las primicias son un concepto profundo, refleja tu corazón y la perspectiva espiritual que somos sacerdotes de Dios. Ahora sí, con eso dicho, con eso recordado, una marca del cristiano, un corazón agradecido. Yo siempre digo, amados hermanos, que una de las cosas que realmente toca mi corazón es saber que, por ejemplo, nosotros debemos recordar que si hay un verso que nos recuerda la voluntad de nuestro Padre para nuestro caminar en este mundo, enfocados en el propósito como mayordomo de su gracia, es este pasaje de 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versos 5 al 18. Y lo leemos, y usted lo puede ver ahí en su pantalla, y lo puede apreciar a través de esta enseñanza. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por supuesto que nosotros podemos ver esto, y yo creo que si pasamos al siguiente slide vamos a poder apreciar mejor la voluntad de Dios para nuestras vidas. Estad siempre gozosos. Número 1. Orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Qué interesante recordar que el hombre bueno, hay conceptos que debemos recordar. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nos recuerda el Evangelio de Lucas 6:45. El fruto en el ser humano. Sabemos por este pasaje de Marcos que el fruto en el ser humano es clarísimo. La palabra nos dice que nosotros no podemos dar un fruto diferente al que el Espíritu produce en nosotros, porque dice, no se pueden sacar higos de la vid, ni tampoco, por supuesto, podemos sacar un diferente fruto de otro árbol. El cristiano tiene que dar fruto. La contaminación en nuestras vidas, como lo podemos ver ahí, viene no precisamente por lo que ingresa a nuestro estómago nosotros, sino que la contaminación viene producto de lo que hay dentro del corazón, ese corazón que tiene que ser cambiado. Y la solución, justamente Ezequiel 11:19 nos recuerda, donde Dios nos va a dar un corazón de carne y ya no un corazón de piedra. Podemos hablar de lo que amamos, puede leer usted ahí, desde nuestro corazón, la pasión, la abundancia de conocimiento y amor. Alguien dijo que nadie puede hablar más de lo que ama, de lo que lo apasiona. Y qué duda cabe que si usted realmente, y no hablamos de gente perfecta, pero si usted realmente ama al Señor,
ha entregado su vida y usted quiere caminar con el Señor, definitivamente usted será un apasionado en llevar el Evangelio del Reino de Cristo a más personas y a toda su familia. Deberíamos aprender deberíamos haber aprendido a ser agradecidos, como puede leer ahí, por las cosas materiales que Dios nos ha dado. ¿Cuántas cosas Dios nos ha permitido tener en este país? Muchísimas bendiciones. Y realmente es triste, pero nosotros siempre podemos leer, podemos visualizar, no solamente en la vida real, en las plataformas digitales, en el ministerio, que hemos perdido ese agradecimiento por las cosas que Dios nos ha dado. La iglesia hispana en los Estados Unidos, si tiene una característica, pienso yo, que no es precisamente la de estar agradecido con el Señor, sino todo lo contrario. Debemos haber aprendido a estar agradecidos por todas las bendiciones que Dios nos ha dado y que muy probablemente muchos de nosotros no teníamos en nuestros países de origen. Pero sobre todo por la presencia, como usted ve, presencia con la P mayúscula, porque es la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas veces nos levantamos en nuestra mente o sonoramente decir, gracias Espíritu Santo por este nuevo día que me has dado? ¿Se da cuenta la conexión que hay entre lo que aprendimos acerca de lo que es vivir un espíritu de vida, de ofrenda, de primicias? No solamente de diezmos, de ofrendas, de las primicias en sí, sino de una vida, no solo un ritual. ¿Cuántas veces somos agradecidos por las aflicciones que tenemos en la vida, expresándole en fe que Dios tiene el control? La palabra nos recuerda que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, dice Jesús, yo he vencido el mundo. Por el alimento diario. ¿Cuántas veces yo me pregunto, ¿dónde quedó ese agradecimiento o ese espíritu de ser agradecido con Dios y no botar tanta comida como lo hace el pueblo hispano, con tanta comida que se desecha? ¿Dónde quedó, decía, ese agradecimiento, ese cariño que teníamos por nuestra comidita, que la guardábamos, a veces esa tortilla o ese pancito, lo guardábamos con tanto cariño, si nos quedaba, y ahora vemos que se desecha, se tira a la basura con cantidades enteras de comida? ¿Dónde quedó eso? ¿Dónde se perdió esa forma de agradecerle a Dios cuando hay tantas personas que no tienen un alimento que llevarse a la boca y nosotros estamos siendo mal agradecidos por no darle un agradecimiento al Señor por el alimento diario? No solamente por la oración que usted hace en la mesa, sino en la actitud de cómo usted se comporta con respecto a la administración, a la mayordomía, cómo usted maneja lo que Dios le ha dado. Hemos aprendido a ser agradecidos con sinceridad de corazón, creyéndole a Dios, no en Dios, porque hay mucha gente que cree en Dios, cree en el nombre de Dios, cree religiosamente, cree como un amuleto, como si fuera un amuleto el Señor. ¿Realmente le creo yo a Dios con sinceridad de corazón? Es una pregunta que tenemos que hacernos. Hemos ya aprendido a ser agradecidos por la salvación tan preciada que Dios nos ha dado. Hay un canto que dice, ¿qué sería de mí si tú no me hubieras encontrado? Sería como esa ave caída en el piso, dice, sin poder levantarse. Realmente tenemos mucho que aprender como cristianos a tener un corazón agradecido y que eso nos marque, amados hermanos. También quiero compartir con ustedes actitudes en el corazón que roban ese agradecimiento y que se aprecian en la vida de muchas personas. La apatía. Le comento, hay una nota que quiero compartirles acerca de la apatía. La apatía dice que es, mire usted qué interesante lo que nos menciona la palabra de Dios. La apatía dice que es un estado de desinterés, de falta de motivación o entusiasmo en que se encuentra una persona y que se comporta indiferente ante cualquier estímulo externo. Es decir, la apatía
nos dicen las personas que estudian la mente de la gente o el corazón, es una falta de motivación, es una falta de emoción, es un termo psicológico, dicen algunos, donde una persona es indiferente. Y los clínicos dicen que la apatía se considera depresión en su nivel más moderado. ¿Qué significa esto con la palabra de Dios o lo que estamos hablando? Dentro de las cosas que te roban un corazón agradecido o que en tu corazón hay agradecimiento, es justamente la apatía. Por ejemplo, uno de los síntomas claros de la apatía en un cristiano es su desinterés por las cosas del Señor. La persona, el cristiano apático, sufre una disminución, una productividad, no solamente en sus actividades diarias, en su forma de ser, sino también en su motivación para aprender las cosas del Señor, aprender y relacionarse con sus hermanos. La Escritura define este asunto de la apatía cuando dice, por ejemplo, en Mateo 24:12, que el amor de muchos se enfriará. Gálatas nos recuerda que nosotros no debemos cansarnos, dice, de hacer el bien, porque a su tiempo pues cosecharemos. Dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayarnos, repite Hebreos 12:3. Y qué interesante que el libro de Apocalipsis, un libro clave para la iglesia de cara a lo que se viene en el futuro, en el capítulo 3, versos 14 al 19, en el mensaje a la iglesia de la Odisea, habla justamente de este tema, de la apatía. Es interesante, mis amados, que Dios no nos encuentre, o que el Señor no nos encuentre con ese espíritu apático. Mencionábamos también luego el segundo, el espíritu crítico. No estamos hablando de la práctica saludable cristiana y la responsabilidad que tenemos como discípulos del Señor de discernir sobre las falsas doctrinas y ejercer una defensa, hacer una crítica, como dice el libro de Judas, defender contendientemente la fe. No estamos hablando de eso. Jesús denunció a los fariseos, usted se acordará, pero ese no fue su ministerio principal. Jesús hizo muchas otras cosas, predicó el Evangelio, eh, sanó a los enfermos y no solamente criticó a los fariseos. Pablo también denunció a los falsos maestros y dio nombres inclusive. En 2 de Timoteo, capítulo 2, 17 al 18, los versos habla de un Himeneo y Fileto. Entonces el ministerio de Pablo también hablaba o denunciaba esto. Pero lo que yo estoy tratando de decirle no es el espíritu crítico que algunos entienden en esa parte del ministerio de Jesús, de Pablo e inclusive de Timoteo, sino que muchos no pueden ser agradecidos por un espíritu crítico que está enfocado, que los lleva a estar concentrados más en lo que no tienen que en lo que tienen. Le explico de una manera. Muchas personas dicen, ¿no? ¿Cómo quisiera tener ese auto? ¿Cómo quisiera tener esa troca? ¿Cómo quisiera tener esa casa que tiene tal persona? Los lleva a una crítica mal enfocada. No pueden mirar lo que tienen. Es como Israel, como aprendimos desde el domingo pasado. Es como Israel en el desierto. Dios le dio comida de ángeles, les dio el maná, como lo dice el Salmo 78, 24, 25, pero poco tiempo después comenzaron a quejarse de la comida, se quejaban que no tienen tal alimento, etc. Un principio importante, amado hermano, amada hermana, elimine la crítica, ese espíritu crítico, ¿se da cuenta? Diferente al de defender la fe. Elimine la queja. Es que, a mí me gustaría, es que enfóquese en lo que Dios le ha dado. Me debo enfocar en lo que Dios ya me ha bendecido. Entonces seré aún más bendecido. Hablamos también de el orgullo. Vamos a tocar esos tres primeros, esas tres primeras actitudes que, como usted lee ahí, roban el agradecimiento en nuestros corazones. Hablamos ya de la apatía, del espíritu crítico, ahora el orgullo, por temas del tiempo. El orgullo. Hombres orgullosos en su corazón no pueden ser agradecidos.
lo decimos de frente. El orgullo o el orgulloso es el que piensa que todo lo que tiene en la vida lo ha logrado sin la ayuda de nadie, como le pasó a Israel, ¿se da cuenta? Por eso que Dios nos enseña desde la base, desde el espíritu del inicio de la adoración, de las primicias. El espíritu es un estilo de vida más que un ritual. Mucha gente, como decía, el orgulloso dice, todo lo he ganado yo, nadie me ha dado nada. Pero no erremos, sin Dios no hubiésemos logrado absolutamente nada. La persona agradecida no puede ser orgullosa. La persona agradecida no puede ser orgullosa. El orgullo le roba la gratitud de su corazón. Por eso mencionamos la apatía, ese espíritu crítico, el orgullo. Sin Dios no somos nada. Todo lo que ha hecho es por la gracia y la misericordia. Nosotros no merecíamos ser salvados, ni que Dios nos bendijera, pero todo ha sido la gracia y la misericordia de Dios. Por ejemplo, mucha gente no está consciente de las bendiciones de su vida. Hay gente, siempre lo compartimos, se queja de levantarse temprano por la mañana, 5 de la mañana o 4 de la mañana, para ir a trabajar. Dele gracias a Dios que tiene un trabajo, mientras otros están desempleados. Hoy, sobre todo en estos tiempos tan difíciles, yo digo, tan difíciles para probar nuestra fe en los que Dios nos ha puesto a vivir en este momento. No se queje por levantarse temprano, hermano. Dé gracias a Dios que tiene trabajo. Muchos se quejan de mucha ropa para lavar, por ejemplo. Yo siempre le digo a la gente, dele gracias a Dios que tiene usted mucha ropa para lavar. Significa que Dios lo ha bendecido y usted puede cubrir su desnudez con bastante ropita. Por ejemplo, de los platos, ¿no? Que tenemos que lavar muchos platos. Si tiene muchos platos que lavar, es que tiene mucha comida. Y si tiene mucha ropa, como decía, es porque Dios lo ha bendecido. Dele gracias a Dios que tiene mucha comida en su mesa, amado hermano, amada hermana. Romanos 1:21 nos dice que muchas personas, habiendo conocido a Dios, no le glorifican o no le glorificaron a Dios como tal, ni le dieron gracias. Qué interesante. Apúntelo. Romanos 1:21. Dice, mucha gente habiendo conocido a Dios no le glorificaron como tal, no le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Qué interesante. Las señales de un cristiano maduro, señales de gratitud. Un cristiano maduro es diferente a un niño espiritual que no entiende, por ejemplo, los infantes, los niños, no dan gracias a sus padres. ¿Usted ha escuchado a algún niñito de 1 año, 2 años o 3 añitos que diga, gracias papá por este cereal, por esta lechita que tú me has dado, gracias por vestirme, por mantenerte despierto hasta altas horas de la noche y velar por mis sueños? No, porque los niños no entienden eso. Los niños no dan gracias. Qué interesante, ¿verdad? El adulto se supone que debe entenderlo. Me hace recordar mucho ese pasaje de Pablo que dice que no les pude dar aún alimento sólido. Quizá que Dios no nos está dando ese alimento que necesitamos para crecer porque aún somos como niños espirituales. Los niños piensan que le tienen que dar todo. El adulto da gracias. El espiritual, el niño espiritual no entiende el término de gratitud. No tiene ese signo de madurez que es estar agradecido. Que el amor del Padre para usar situaciones de vida y nos recuerde lo que no debemos olvidar. Un cristiano desprendido. Realizamos mucho la pregunta de lo que Dios nos ha dado. ¿Somos generosos realmente de lo que Dios nos ha dado? Tenemos una actitud siempre de compartir. Y eso es algo que personalmente a mí me toca mucho, ¿no? Porque siempre hay algo en qué mejorar, hermanos. Si tienes una actitud que no es de agradecimiento, piensas que todo lo que tienes que dar con un corazón agradecido, eh, que lo que tienes que dar con un corazón agradecido tiene que ser así, estás en buen camino. Si es todo lo contrario, es algo que tenemos que evaluar delante del Señor.
Damos lo mejor que tenemos con esa perspectiva, como decíamos, de gratitud. Somos sacerdotes del Señor. Lo aprendimos el domingo pasado y lo hemos recordado en el pequeño resumen al inicio. La gratitud, agradecido de que Dios ha hecho en tu vida y darle lo mejor al Señor, darle gracias a Dios en todo. Y yo quiero ir cerrando esta enseñanza, amados hermanos, porque yo sé que es importante para ustedes entender entonces la verdadera perspectiva, la verdadera gratitud. Mire usted, este pasaje de Efesios 5, 19, 20 nos dice que hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo. Qué interesante, ¿verdad? Le hace recordar 1 Tesalonicenses, ¿verdad? Dice, estad gozosos, orad sin cesar y dar gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad para ustedes de Dios en Cristo Jesús. Si usted ve en esta pantalla, en estos momentos, los colores solamente, va a ver que ese pasaje de Efesios, que incluye 2 versos de ese capítulo 5, el 19 y 20, aún así solamente los colores le hablan de lo que Dios nos está hablando. Hablado entre vosotros, cantando y alabando en el Señor, dando siempre gracias por todo al Dios y al Padre. Y en ese color especial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante es cuando uno realmente quiere ofrecerle, como veíamos la semana pasada, una primicia de tiempo al Señor. Una primicia para examinar la palabra de Dios con las herramientas que el Señor nos ha hecho aprender juntos el día de hoy. El termómetro real del seguidor de Jesús debería ser qué tan agradecido está su corazón con su Maestro. Ese es el verdadero termómetro para saber si usted tiene la marca de un seguidor, de un devoto del Señor. Un corazón agradecido debe ser medido por un termómetro de carne y hueso, como decía el pasaje de Ezequiel. Para nosotros, amados hermanos, es un placer poder estar con ustedes, poder compartir esta palabra. Yo quiero agradecer a los pastores Edwin y Talmay Gavidia por esta oportunidad. Oramos al Señor para que pronto podamos tenerle con nosotros y sabemos que el Señor nos va a enseñar a través de este tiempo muchas cosas como a nosotros nos ha enseñado. Quisiera terminar esta enseñanza a través de esta pantalla con una oración para que el Señor selle y fructifique esta palabra, porque su palabra por sí sola tiene todo el poder que tu vida y mi vida necesitan para seguir adelante. Oremos al Señor. Padre Santo, gracias te damos en esta oportunidad, en este día, y queremos, Señor, pedirte que tú selles y fructifiques esta palabra en nuestros corazones. Señor, gracias porque hemos podido ver de una manera sencilla y clara, Padre, a través de tu palabra, que la marca de un cristiano es un corazón agradecido. Padre, quita de nosotros cualquier espíritu crítico, cualquier apatía, cualquier desinterés por tu palabra, por hacer las cosas, por honrarte. Quita de nosotros cualquier actitud de desagradecimiento, Señor, que no nos permita ver lo mucho con lo cual tú nos has bendecido. Que podamos poner en práctica y que hoy más que nunca podamos ponernos en pie delante tuyo, Señor, y decir, Padre, aquí estoy para que no solamente con el dinero, sino con mis talentos, con mi vida, mi familia que tú me has dado, Padre, quiero servirte y quiero entregarte lo mejor, como lo hizo tu siervo Abel. Gracias, Padre, por este tiempo. Oramos, Señor, por nuestra iglesia, oramos por los pastores Edwin y Talmay, por todos los líderes, por las personas que administran, Señor, tu pueblo aquí, Señor, en Oakland. Gracias, Señor, por esta oportunidad y espero pronto estar con mis hermanos compartiendo una palabra si es tu voluntad. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesús. Y todo el pueblo de Dios dice, amén. Muchas gracias, mis amados hermanos. Para mí ha sido un placer. Que Dios les continúe bendiciendo. Su amigo Esli Felipe.
Y no se olviden visitarnos en soloparati.net. Ahí está nuestro ministerio, no solamente de radio, sino también de enseñanza, de información, de música, soloparati.net. Esli Felipe, les pedimos que nos guarden oración a nuestro ministerio, a nuestra familia, y gracias. Que Dios les continúe bendiciendo.